La lluvia golpeaba mi parabrisas como si fueran balas cuando giré hacia Maple Street, agotado por otro turno doble en el County General. Fue entonces cuando lo oí, un sonido que me heló la sangre. No ladraba, lloraba. El tipo de llanto que proviene de algo que ya no tiene esperanza. Me detuve, entrecerrando los ojos a través de la tormenta. Allí, encadenado a un poste oxidado en el solar abandonado detrás de la vieja gasolinera de Peterson, había un pastor alemán. A pesar del aguacero, podía verle las costillas a través del pelaje enmarañado. Su enorme cabeza colgaba hacia abajo, pero aquellos ojos ámbar, Dios tenga piedad, seguían observando, seguían esperando. Mi abuela siempre decía que el buen Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero a veces envía a alguien a ayudar a los que no pueden. El perro intentó levantar la cabeza cuando me vio. Fue entonces cuando supe que no era un perro cualquiera. Era el compañero de alguien, el héroe de alguien. Y se estaba muriendo. Deja un like y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que lo estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Cogí mi botiquín de urgencias del maletero, viejas costumbres de 23 años de enfermera, y me acerqué despacio. Las orejas del pastor se agitaron al oír mis pasos, pero no tenía fuerzas para levantar bien la cabeza. De cerca, la situación era peor de lo que había temido. La cadena que le rodeaba el cuello le había hecho heridas en el pelaje, y respiraba entrecortadamente. «Tranquilo, chico», susurré, arrodillándome en el barro. «Tranquilo». Su cola hizo un leve intento de moverse. Incluso moribundo, intentaba ser amistoso. Se me partió el corazón por la mitad. Comprobé sus encías, pálidas como el papel, deshidratación, desnutrición y Dios sabe qué más. En mi opinión profesional, a este perro le quedaban unas 48 horas sin una intervención inmediata. Saqué el teléfono y llamé al número que aparecía en la señal de prohibido el paso. ¿Sí? La voz que contestó era ronca, molesta. «Soy Sarah Mitchell. Llamo por el perro encadenado en su propiedad de la calle Maple. Necesita atención médica inmediata». «No es mi perro, señora. El inquilino anterior lo dejó. Le dije que podía tener al chucho aquí temporalmente». Una pausa. «Mire, si se muere, se muere. Así es la naturaleza, ¿no? Quiero que se vaya por la mañana o me encargaré yo mismo». La línea se cortó. Miré el teléfono y luego al pastor. «Que se encargue él». La insensibilidad me revolvió el estómago. Probé en 3 refugios locales, todos llenos. En la clínica veterinaria de urgencias lo atendieron, pero querían el pago por adelantado. 800 solo por el examen inicial y la estabilización. Mi cuenta corriente tenía unos 300 después de las facturas de este mes. El perro gimoteó suavemente y algo en el sonido era diferente. Entrenado, como si intentara comunicarse en lugar de expresar dolor. Cuando me acerqué a él, no se inmutó, sino que giró ligeramente la cabeza y vi algo que me hizo dar un grito ahogado. Apenas visible bajo el pelaje enmarañado de su cuello, había un trozo de neilón descolorido, parte de un collar. No era un collar cualquiera. Había visto suficientes programas policiales como para reconocer el equipo táctico en cuanto lo veía. «No eres solo la mascota de alguien, ¿verdad, grandullón?». Un trueno retumbó sobre mi cabeza y la lluvia se intensificó. Miré a esta noble criatura, que seguía manteniendo una postura perfecta a pesar de su estado, que seguía alerta a pesar de su dolor. La voz de mi abuela resonó en mi mente. A veces, el Señor pone a las personas en nuestro camino, no porque nos necesiten, sino porque nosotros las necesitamos. Tomé una decisión. «Vamos, muchacho. Vamos a llevarte a un lugar cálido y seco. Ya pensaremos en el resto más tarde». Mientras trabajaba para liberarlo de esa horrible cadena, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría toda nuestra comunidad para siempre. Hace 3 años, el agente David Miller era el orgullo del pequeño cuerpo de policía de Millfield. A sus 52 años, era un veterano con 20 años de experiencia que había encontrado su vocación cuando el departamento introdujo su programa K9. Rex había sido su compañero durante 5 años. Y juntos se habían convertido en una especie de leyenda local. La llamada llegó un martes de octubre por la tarde. La explosión de un laboratorio de metanfetamina había atrapado a 3 personas en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Los bomberos tardaron 20 minutos en llegar.
pero el humo ya salía por las ventanas rotas. Miller y Rex fueron los primeros en llegar. «Mantente cerca, chico», había susurrado Miller mientras se acercaban al edificio. Las orejas de Rex estaban adelantadas, alerta, y su poderoso cuerpo se enroscaba con tensión profesional. Incluso entonces, Miller pudo sentir algo diferente en esta llamada. El humo era más denso de lo habitual, los gritos del interior más desesperados. Encontraron rápidamente a la primera víctima, una mujer de mediana edad que estaba cocinando cuando estalló el laboratorio improvisado. Rex les condujo directamente hasta ella a través del laberinto de escombros y humo químico. Miller la sacó en brazos, con los pulmones ardiendo por los gases tóxicos. Dos más dentro, jadeó mientras los paramédicos se hacían cargo. Un joven de unos 19 años y un hombre mayor. «Están atrapados en la trastienda». Miller miró a Rex, que ya se paseaba por la entrada del almacén, gimoteando suavemente. El perro sabía que había más gente dentro. Para eso le habían adiestrado. Para eso les habían adiestrado a los dos. El segundo rescate casi los mata a los dos. La estructura del edificio estaba en peligro, y a cada paso que Miller se adentraba en el almacén, sentía que su propio juicio se nublaba por la inhalación de humo. Pero Rex nunca vaciló. El olfato del pastor alemán les guió a través de secciones derrumbadas y alrededor de charcos de productos químicos en llamas hasta donde un joven yacía inconsciente cerca de lo que había sido un laboratorio improvisado. Miller supo más tarde que el chico se llamaba Jake Mitchell. Tenía 19 años. Luchaba contra la adicción. Tomaba malas decisiones, pero no era un mal chico. Cuando Miller lo sacó de aquel almacén, Jake ya tenía los labios azules por la inhalación de humo. 5 minutos más y habría sido demasiado tarde, pero aún había una persona más dentro. El oficial al mando de Miller intentó impedir que volvieran a entrar. Los bomberos habían llegado y estaban preparando su equipo, pero el edificio estaba a punto de derrumbarse. El protocolo decía que esperaran. Rex no quiso esperar. El perro seguía paseándose, seguía gimoteando, seguía mirando la entrada del almacén. Todavía había alguien dentro y Rex lo sabía. «No puedo dejarle ahí dentro», le dijo Miller a su capitán. Ya tenía la voz ronca por la inhalación de humo y le temblaban las manos, aunque se decía a sí mismo que solo era adrenalina. Rex sabe que hay alguien más. El tercer rescate rompió algo dentro de David Miller que nunca se curó del todo. Encontraron al hombre mayor, que resultó ser el camello de Jake, en la parte trasera del almacén, atrapado bajo una viga caída. Toda la estructura gemía y Miller pudo ver cómo las llamas empezaban a lamer las paredes que los rodeaban. Rex gemía ahora, no de miedo, sino de urgencia. Todos tenían que salir, y tenían que salir ya. Miller consiguió levantar la viga lo suficiente como para que el hombre pudiera arrastrarse, pero cuando se dio la vuelta para salir, una parte del techo se derrumbó entre ellos y la salida. Por un momento, solo un momento, Miller entró en pánico. El humo era tan denso que no podía ver a Rex, no podía oír nada por encima del estruendo de las llamas y el crujido del metal. «¡Rex!», gritó, con la voz entrecortada. «¡Rex! ¿Dónde estás?». Entonces sintió la presión familiar de la nariz de Rex contra su mano, guiándole. Incluso en medio del caos, incluso con el edificio derrumbándose literalmente a su alrededor, Rex mantuvo la calma y la concentración. El perro les guió a través de un estrecho hueco entre los escombros y luego hasta una ventana rota por la que pudieron colarse. Lograron salir justo cuando se derrumbaba el tejado. Más tarde, el departamento los llamó héroes. Hubo una ceremonia, medallas y cobertura periodística. Rex recibió una mención especial por su valentía excepcional en el cumplimiento del deber. Toda la ciudad lo celebró. Pero Miller no paraba de temblar. Empezó con pequeños temblores en las manos al pensar en aquel momento en el almacén en el que no podía ver a Rex. Luego vinieron las pesadillas. Todas las noches soñaba que estaba atrapado entre humo y llamas, incapaz de encontrar a su compañero, incapaz de respirar. Al cabo de 6 meses, Miller sufría ataques de pánico durante las llamadas rutinarias. Rex se daba cuenta antes que nadie. El comportamiento del perro cambiaba, se volvía más protector, más alerta ante la angustia de Miller. A veces, Rex incluso se negaba a entrar en ciertos edificios, como si percibiera la creciente ansiedad de su compañero. Miller intentaba disimularlo. Era un veterano de 20 años, por el amor de Dios. Ya se había enfrentado a situaciones peores.
Pero lo cierto era que el incendio del almacén había despertado en él algo primario y aterrador. Un miedo profundo a quedarse atrapado, a fracasar, a perder las cosas que más le importaban. La gota que colmó el vaso se produjo durante lo que debería haber sido una llamada rutinaria por disturbios domésticos. Cuando Miller se quedó paralizado en la puerta principal, incapaz de entrar en la casa, Rex tomó la iniciativa. Caminó tranquilamente hasta la puerta y se sentó en una posición perfecta, esperando a que su compañero le siguiera. Pero Miller no pudo seguirle. Se quedó allí en el porche, sudando y temblando, mientras su compañero esperaba a que hiciera su trabajo. Fue entonces cuando Miller supo que había terminado. El departamento fue comprensivo. Le ofrecieron asesoramiento, modificar sus tareas e incluso un trabajo de oficina. Pero Miller no podía soportar la idea de que Rex fuera reasignado a otro agente. En su mente, ya le había fallado a su compañero una vez al congelarse. No podía someter a Rex a la incertidumbre de un nuevo adiestrador. Así que Miller tomó una decisión que le pareció razonable en ese momento. Retiraría a Rex junto con él. Su hermano Tom tenía una propiedad a las afueras de la ciudad, tranquila, apacible, con espacio de sobra para que corriera un perro. Solo sería temporal, se dijo Miller, solo hasta que se aclarara la cabeza y resolviera lo que vendría después. Es solo por un tiempo, muchacho. Aquel último día, Miller le había susurrado a Rex rascándole detrás de las orejas, como había hecho 1000 veces antes. Rex le había mirado con aquellos inteligentes ojos ámbar, moviendo ligeramente la cola, confiado. Seguía creyendo en su compañero, incluso cuando su compañero ya no creía en sí mismo. Miller se había marchado aquella tarde, diciéndose a sí mismo que volvería en unas semanas, tal vez un mes como máximo. Eso fue hace 18 meses. Apenas dormí aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos ámbar que me miraban desde el barro. A las 5:30 de la mañana del lunes ya estaba vestida y preparando café, planeando mi próximo movimiento. Jake entró en la cocina a las 6, con mejor aspecto que en meses. La recuperación era una batalla diaria, pero ahora ganaba más días de los que perdía. «Mamá, te has levantado temprano incluso para ti», dijo, sirviéndose zumo de naranja. «¿Va todo bien?». Le conté lo del perro mientras metía provisiones en mi bolsa de lactancia. Jake me escuchó sin interrumpirme, lo cual fue un progreso. Hace 6 meses, habría estado demasiado absorto en sus propios problemas como para escucharme. ¿Un pastor alemán? Su voz cambió, se volvió más alerta. «Mamá, ¿dónde lo encontraste exactamente?» «Detrás de la vieja estación de Peterson en la calle Maple». «¿Por qué?». Jake se quedó muy quieto. Dejó su vaso de zumo y me miró con una expresión que no supe leer. ¿Qué aspecto tenía? Aparte de enfermo, quiero decir. ¿Un perro grande? Probablemente alrededor de 90 libras cuando está sano. Color negro y fuego. Ojos inteligentes. Jake, ¿qué pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. Tal vez lo he visto. Jake agarró su chaqueta. Voy contigo. El viaje a Maple Street duró 10 minutos, pero pareció una hora. Jake no dejaba de mirar su teléfono. Luego miraba por la ventana, luego volvía a mirar su teléfono. Había aprendido a no presionarlo cuando se ponía así. Recuperarse significaba dejarle procesar las cosas a su propio ritmo. El solar tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos ominoso, pero de algún modo más desgarrador. Podía ver la magnitud del abandono. La cadena oxidada, la falta de refugio, el bebedero contaminado. Rex estaba consciente, pero más débil que la noche anterior, con la respiración más agitada. Jake se acercó lentamente y vi que ocurría algo extraordinario. A pesar de su estado, Rex levantó la cabeza. No solo la levantó, sino que se puso alerta como un soldado que reconoce a su oficial al mando. Su cola dio un débil meneo y emitió un suave quejido que no había oído la noche anterior. «Dios mío», susurró Jake. «¿Rex? ¿De verdad eres tú, chico?» El perro intentó ponerse de pie. Realmente intentó ponerse de pie, su entrenamiento anulando su debilidad física. Jake se arrodilló en el barro y puso suavemente las manos sobre la cabeza de Rex. «Tranquilo, muchacho, tranquilo. No tienes que levantarte por mí». Los miré fijamente a los dos. «Jake, ¿de qué conoces a este perro?» Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas. «Mamá, este es el perro que me salvó la vida.
Mientras Jake se quedaba con Rex, volví a llamar al número del cartel de la propiedad. Esta vez contestó una voz diferente, más joven, menos hostil. Tom Bradford al habla. Señor Bradford, soy Sarah Mitchell. Llamé anoche por el pastor alemán de su propiedad. Está en estado crítico y necesita atención veterinaria inmediata. Hubo una larga pausa. Mire, señora, se lo dije anoche. Anoche no era usted. Se trata de un perro policía, el señor Bradford, un condecorado oficial canino que sirvió a esta comunidad durante años. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Cómo sabe que es un perro policía? ¿Cómo sabe que es un perro policía? Porque mi hijo lo reconoce. Rex salvó la vida de mi hijo hace 3 años en el incendio de un almacén. Jesucristo, la voz era apenas un susurro. ¿Ha dicho Rex? Sí, y si no me deja que le preste atención médica de inmediato, morirá en su propiedad. ¿Es eso realmente lo que quieres? Estaré allí en 20 minutos. Tom Bradford no se parecía en nada al insensible propietario que había imaginado. Tenía unos 30 y tantos años, vestía ropa de trabajo y tenía una expresión atormentada que me recordaba a la de algunos de mis pacientes con estrés postraumático del hospital. Cuando vio a Rex, su cara se arrugó. Pacientes en el hospital. Cuando vio a Rex, su cara se arrugó. Ah, Rex, mira lo que te he hecho. Jake levantó la vista bruscamente. ¿Tú también lo conoces? Es el perro de mi hermano. Tom se arrodilló a nuestro lado, con las manos temblorosas al acercarse a Rex. Le prometí a David que cuidaría de él. Se lo prometí. Las piezas empezaron a encajar. Tu hermano es el agente Miller. Tom asintió, incapaz de hablar por un momento. David dejó a Rex conmigo hace 18 meses. Dijo que era temporal. Solo hasta que se le aclarara la cabeza, después de lo que le pasó. Tept, ya sabes. El incendio del almacén rompió algo en él. ¿Dónde está ahora el oficial Miller? Pregunté amablemente. En el psiquiátrico de Pine Valley. Lleva allí 14 meses. La voz de Tom era plana, derrotada. Intentó suicidarse el año pasado. Lo encontraron en su garaje con el coche en marcha. Jake hizo un ruido como si le hubieran dado un puñetazo. Le puse la mano en el hombro y sentí que temblaba. Se suponía que yo cuidaría de Rex, continuó Tom. Pero trabajo en la construcción. Estoy fuera 12 horas al día y no sé nada de perros. Y menos de perros policía. Le di de comer, me aseguré de que tuviera agua, pero no. No sabía nada de perros, especialmente de perros policía. Le di de comer, me aseguré de que tuviera agua, pero no. No me di cuenta. No te diste cuenta de que se estaba muriendo, terminé por él. Tom miró a Rex con lágrimas en los ojos. Les fallé a los dos. Le fallé a mi hermano. Le fallé a su compañero. Saqué mi teléfono y llamé a la línea de emergencia del Dr. Hayes. Mientras sonaba, hice unas rápidas cuentas mentales. Mi cuenta de ahorros tenía $347, y mi cuenta corriente, tal vez $200 después de las facturas de esta semana. Hayes estaba dispuesto a trabajar con nosotros en el pago, nos enfrentábamos a miles de dólares de Ectero. Hayes está dispuesto a trabajar con nosotros en el pago, nos enfrentábamos a miles de dólares. Doctor Hayes, soy Sarah Mitchell del County General. Tengo una emergencia. 20 minutos más tarde, habíamos cargado a Rex en la parte trasera de la camioneta de Tom, envuelto en todas las mantas que pudimos encontrar. Jake iba con él en la plataforma de la camioneta, con una mano en la cabeza de Rex, susurrando palabras tranquilizadoras. Yo le seguí en mi coche, rezando por no llegar demasiado tarde. En la clínica, el Dr. Hayes echó un vistazo a Rex e inmediatamente llamó a su ayudante. Prepara la vía intravenosa y prepara la sala de exploración 2. El examen inicial confirmó mis peores temores. Deshidratación grave, desnutrición, posible hemorragia interna y lo que parecía una herida infectada en la cadera izquierda que había estado oculta bajo el pelaje enmarañado. El Dr. Hayes habló en el tono cuidadoso y profesional que yo reconocía de dar malas noticias a las familias. Necesita cirugía de urgencia para tratar la hemorragia interna, además de tratamiento para la desnutrición y la deshidratación. Estamos hablando de un mínimo de $8, y eso si no hay complicaciones. 0. Tom palideció. Jake parecía afectado. Me sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Dr. Hayes, dije con cuidado, ¿qué pasa si no podemos pagar la cirugía? Su expresión se suavizó. Sarah, te conozco desde hace años.
Eres buena gente. Pero no puedo realizar una cirugía mayor sin alguna garantía de pago. Fue entonces cuando Jake habló, su voz más fuerte de lo que había oído en meses. Este perro me salvó la vida. Hace 3 años estaba inconsciente en un edificio en llamas y Rex me encontró. El agente Miller me sacó, pero fue Rex quien le condujo hasta mí. Nos miró a cada uno por turno. No sé cómo vamos a pagar esto, pero vamos a averiguarlo. Tenemos que hacerlo. Como si hubiera entendido cada palabra, Rex levantó ligeramente la cabeza y miró directamente a Jake. Su cola se movió apenas, pero se movió. El Dr. Hayes suspiró. Déjeme hacer algunas llamadas. Rex tiene una hoja de servicios con el departamento. Quizá haya algún tipo de diversión para los perros policía jubilados. Mientras el Dr. Hayes desaparecía en su despacho, me senté en la sala de espera con Jake y Tom, observando a Rex a través de la ventana de la sala de reconocimiento. Tom no dejaba de disculparse, y Jake no dejaba de asegurarle que no era del todo culpa suya. El caso es que, dijo Jake en voz baja, llevo limpio 6 meses. 6 meses hoy, de hecho. Y sentado en ese camión con Rex, seguí pensando en lo que mi padrino siempre dice. La recuperación no se trata solo de estar limpio, se trata de aprender a aparecer por las personas que importan. Me miraba con ojos que me recordaban al niño que yo había criado. Rex me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí dar la cara por él. Yo le necesitaba más. Ahora es mi turno de aparecer por él. 18 meses antes, David Miller había estado sentado en su camioneta fuera de la propiedad de Tom, tratando de encontrar el valor para alejarse de su pareja. Rex estaba sentado en el asiento del copiloto, alerta y paciente, como era siempre cuando trabajaban, excepto que ya no estaban trabajando. Nunca volverían a trabajar juntos. Las manos de Miller temblaban cuando cogió la correa de Rex. El temblor había empezado 3 semanas después del incendio del almacén y nunca había cesado. A veces apenas se notaba. Otras veces, como ahora, era tan fuerte que apenas podía funcionar. «Vamos, muchacho», susurró. «Vamos a ver al tío Tom». Rex le siguió fuera del camión con perfecta obediencia, pero Miller podía ver la confusión en aquellos inteligentes ojos ámbar. Esta no era su rutina habitual. No estaban en la comisaría. No estaban respondiendo a una llamada. No estaban entrenando. Rex sabía que algo era diferente, y eso le estaba rompiendo el corazón a Miller. Tom salió de la casa limpiándose las manos en un trapo, sonriendo con la sonrisa forzada de alguien que intenta sacar lo mejor de una mala situación. «Hola Rex, ¿te acuerdas de mí?» Rex miró cortésmente a Tom y luego a Miller, esperando instrucciones. «Es solo temporal», dijo Miller, tanto para sí mismo como para su hermano. «Solo hasta que me aclare. Unas semanas, tal vez un mes». Tom asintió, pero Miller pudo ver la duda en sus ojos. Tom trabajaba en la construcción, estaba fuera 12 horas al día. Nunca había tenido un perro, y mucho menos un perro policía altamente adiestrado con necesidades y rutinas específicas. «Tengo esa vieja caseta de perro en el patio trasero», se ofreció Tom. «Y puedo traerle comida y juguetes». Miller hizo una mueca de dolor. Rex nunca había vivido fuera. Durante 5 años, había sido el compañero constante de Miller, viajando en el coche patrulla, durmiendo en el dormitorio de Miller, compartiendo las comidas. La idea de encadenarlo como a un vulgar perro de patio le parecía una traición a todo lo que habían significado el uno para el otro. Pero Miller ya no podía confiar en sí mismo. 3 días antes, se había paralizado durante un control de tráfico rutinario, de pie detrás de la puerta de su coche, y temblando mientras Rex estaba sentado en el asiento del copiloto, esperando órdenes que nunca llegaron. Los demás agentes le habían cubierto, pero Miller sabía que su carrera estaba acabada. «Está acostumbrado a estar dentro», dijo Miller débilmente. «Duerme en el dormitorio, en su propia cama. Dave, estoy tratando de ayudar aquí, pero no puedo tener un perro policía viviendo en mi casa. ¿Y si alguien entra? ¿Y si ataca a alguien?» Miller quiso explicar que Rex estaba adiestrado, disciplinado, que nunca atacaría a menos que se lo ordenaran. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Últimamente todo le parecía imposible. Las conversaciones sencillas requerían más energía de la que tenía. Solo durante unas semanas, repitió Miller, arrodillándose para rascar a Rex detrás de las orejas. «Volveré pronto, muchacho. El tío Tom va a cuidar bien de ti».
Pronto, chico. El tío Tom va a cuidar bien de ti. Rex se inclinó hacia su tacto, confiando completamente. Esa confianza era la peor parte. Miller se alejó esa tarde sin mirar atrás, diciéndose a sí mismo que estaba haciendo lo correcto. Rex necesitaba estabilidad, y Miller ya no podía proporcionársela. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a aquel almacén, ahogado por el humo químico, incapaz de ver, respirar o pensar con claridad. Los ataques de pánico habían empezado un mes después del incendio. Al principio, Miller se convenció de que se trataba de estrés, de las secuelas normales de una situación peligrosa, pero empeoraron en lugar de mejorar. Los espacios cerrados se volvieron imposibles. El olor a humo, incluso el de una barbacoa, le sumía en una espiral de terror. Intentó hacer terapia a través del departamento. La asesora era bien intencionada pero joven, con respuestas de manual para problemas de manual. El TEP se puede tratar, repetía. Con el tiempo y el tratamiento adecuado, puedes volver al trabajo. Pero Miller sabía que no era así. Había visto cómo otros agentes intentaban recuperarse de un trauma y acababan desvaneciéndose cuando la presión era demasiado intensa. Y Rex se merecía algo mejor que un compañero que se paralizara cuando había vidas en juego. Durante las primeras semanas después de dejar a Rex en casa de Tom, Miller le visitó con regularidad. Cada pocos días, conducía hasta la propiedad y pasaba una hora con su antiguo compañero. Rex siempre estaba emocionado de verle, siempre esperanzado de que esa visita significara que iban a volver a casa juntos. Esas visitas se convirtieron en una tortura. Rex se sentaba en perfecta atención cuando Miller llegaba y luego le seguía por la propiedad con precisión militar. Pero ahora había confusión en el comportamiento del perro. Incertidumbre. Rex seguía mirando hacia el camión de Miller, esperando la orden de cargar y volver al trabajo. «Hoy no, chico», decía Miller, y Rex ladeaba la cabeza de esa forma tan característica, procesando la información pero sin entenderla. Tom hacía lo que podía, pero trabajaba muchas horas y no sabía nada de cómo mantener el adiestramiento y la disciplina de un perro policía. Rex empezó a mostrar signos de depresión. Permanecía inmóvil durante horas. Se negaba a comer y perdía peso. Pero cada vez que Miller le visitaba, Rex se animaba, convencido de que esta vez sería diferente. Al cabo de 2 meses, Miller dejó de visitarle. No fue una decisión consciente, simplemente seguía encontrando excusas para posponer el siguiente viaje. Tenía mucho trabajo, no se encontraba bien. Iría la semana siguiente. Mientras tanto, el estado de Miller empeoraba. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes. Empezó a beber para sobrellevarlo, luego para dormir, luego para funcionar. El departamento le dio la baja administrativa, luego la baja médica y por último comenzó el proceso de jubilación por incapacidad permanente. Miller se dijo a sí mismo que Rex estaba mejor sin él. Tom lo alimentaba y lo mantenía a salvo. El perro acabaría adaptándose a su nueva vida y olvidaría a su antiguo compañero. Los perros eran así de resistentes. Pero en el fondo, Miller sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. 6 meses después de dejar a Rex en casa de Tom, Miller se encontraba sentado en su garaje a las 3 de la mañana con su arma reglamentaria en el regazo. Los ataques de pánico se habían vuelto constantes. No podía salir de casa sin sudar y temblar. No podía dormir sin tener pesadillas en las que se veía atrapado en edificios en llamas. Pensar en Rex, esperándole en la propiedad de Tom, fue lo único que le impidió apretar el gatillo aquella noche. En su lugar, llamó a su hermano. «Tom, soy Dave. ¿Cómo está Rex?» Hubo una larga pausa. «Dave, son las 3 de la mañana». «Lo sé. Solo. Necesito saber que está bien». Otra pausa. «Está bien, Dave. Es un buen perro. Tranquilo. Bien educado». Miller pudo oír la mentira en la voz de su hermano, pero estaba demasiado desesperado para llamarle la atención. «Bien, eso está bien. Iré a verle pronto». «Dave, ¿estás bien?» «Suenas bien». «Estoy bien. Solo quería saber cómo estaba mi compañero». Miller colgó y volvió a guardar la pistola en su funda. Rex contaba con que se recuperara, con que volviera. No podía rendirse todavía. Pero 2 semanas después, Miller intentó suicidarse de todos modos. Tom lo encontró en el garaje un domingo por la tarde, inconsciente en su coche con el motor en marcha. El paramédico dijo que otros 10 minutos y habría sido demasiado tarde.
En el centro psiquiátrico de Pine Valley, la terapeuta de Miller era diferente de la consejera del departamento. Ladra. Patricia Reeves era mayor, tenía más experiencia y no tenía paciencia para la negación o la autocompasión. Abandonaste a tu perro, le dijo durante la tercera sesión. Empecemos por ahí. Miller quería discutir para explicarle lo del trastorno de estrés postraumático y los ataques de pánico y las decisiones imposibles. Pero ladrá. Reeves se limitó a esperar y finalmente la verdad salió a la luz. Ya no podía cuidar de él. No podía cuidar de mí mismo. Así que descargaste tu responsabilidad en tu hermano y desapareciste. No fue así. ¿Cómo fue, David? Miller se derrumbó entonces, realmente se derrumbó por primera vez desde el incendio del almacén. Le contó a la doctora Reeves los temblores, las pesadillas, el peso aplastante de sentirse un fracasado. Le habló de la confusión de Rex, de aquellos esperanzados ojos ámbar que miraban hacia el camión en cada visita. Le quería demasiado para dejar que me viera derrumbarse, sollozó Miller. Se merecía algo mejor que un policía destrozado. ¿Se merecía honestidad?, replicó suavemente la doctora Reeves. Los perros no entienden el abandono, David. Solo entienden la lealtad y la presencia. Le enseñaste a confiar en ti. Luego violaste esa confianza. Las palabras golpearon a Miller como golpes físicos, pero eran ciertas. Cada día durante 14 meses había sabido que Rex le estaba esperando. Todos los días había preferido su propio dolor a la confusión y la angustia de su compañero. No sé cómo arreglarlo, susurró Miller. La recuperación no consiste en arreglar el pasado, dijo el Dr. Reeves. Se trata de elegir aparecer en el futuro. La pregunta es, ¿estás listo para empezar a aparecer? Mientras Miller estaba sentado en la sala de espera de la clínica, observando a Ladra, Hayes examinar a Rex a través de la ventana, supo que su decisión de abandonar a su compañero había estado a punto de matarlos a ambos. Rex estaba muriendo de abandono y de angustia y Miller se había estado muriendo lentamente de culpa y vergüenza. Pero ambos seguían vivos. Y a veces estar vivo era suficiente para empezar de nuevo. El doctor Hayes salió de su despacho con expresión adusta y un montón de papeles. He hecho algunas llamadas, pero no hay ningún fondo oficial para perros policía retirados. La situación de Rex es complicada. Nunca se le jubiló formalmente, solo se le abandonó. La palabra flotaba en el aire como una acusación. Tom se estremeció, y vi cómo Jake tensaba la mandíbula. Sin embargo, continuó el doctor Hayes. Estoy dispuesto a realizar la operación a precio de coste si podemos reunir $4,000. Eso cubre la anestesia, el material quirúrgico y la monitorización durante la noche. Yo donaré mi tiempo. 4-0. Sigue siendo una montaña, pero no el Everest. Jake sacó su teléfono. Voy a publicar esto en las redes sociales. La gente necesita saber sobre Rex. Jake, no creo. Mamá, confía en mí. La gente ama a los perros, y especialmente aman a los perros héroes. Dame 2 horas. Mientras Jake trabajaba en su teléfono, fui al banco. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $347,83. Mi cuenta corriente tenía $287,90. Tenía una tarjeta de crédito con un límite de 2 que nunca había usado. Eso nos llevaría a $2,635,83. Aún nos faltaban más de 1,000. Cuando volví a la clínica, Jake estaba dando vueltas en el aparcamiento con el teléfono pegado a la oreja. Sí, señor, así es. Rex es el perro que me encontró en el incendio del almacén hace 3 años. Sí, le enviaré las fotos. ¿Canal 7? ¿De verdad? Sí, puedo estar allí en 1 hora. Colgó y se volvió hacia mí con una expresión de emoción apenas contenida. Mamá, esto está que explota. He avisado a la policía, a los bomberos y a la alcaldía. Tengo 3 cadenas de noticias que quieren entrevistas y la gente ya está preguntando cómo pueden hacer donaciones. A las 6 de la tarde del lunes, el hashtag SaveRexTheHero ya era tendencia en Facebook y Twitter. Jake había creado una página de GoFundMe con la historia de Rex y fotos de sus días de servicio que Tom le había proporcionado. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mira esto, dijo Jake, actualizando la página de donaciones por 10ª vez en 5 minutos. $1.5 en 4 horas. La señora Patterson, del cuerpo de bomberos, donó $100. La familia Mason, recuerda, Rex encontró a su hija desaparecida hace 2 años.
Donaron $200. Pero no todos apoyaron. El concejal Robert Hayes, sin parentesco con el Dr. Hayes, publicó en Facebook una larga perorata sobre las prioridades equivocadas y el hecho de dar dinero a los animales mientras los veteranos pasan hambre. Su mensaje suscitó decenas de comentarios airados de ambas partes. «La gente se muere de hambre en esta ciudad», decía un comentario. «¿Y estamos preocupados por un perro? Esto es exactamente lo que está mal en Estados Unidos», escribió otro. «Más simpatía por los animales que por los humanos». La cara de Jake se ensombreció al leer los comentarios negativos. «Hay gente que no lo entiende». «No todo el mundo tiene que entenderlo», le dije. «Solo necesitamos suficientes personas que lo hagan». El martes por la mañana llegó una visita sorpresa a la clínica. La alcaldesa Patricia Williams llegó a las 8 en punto, vestida con su característico traje azul marino y acompañada por un fotógrafo del Millfield Gazette. «Tengo entendido que tenemos un héroe local que necesita ayuda», me dijo, estrechándome la mano con el hábil apretón de un político de carrera. Desconfié de inmediato. La alcaldesa Williams era conocida por su oportunismo, y esto me pareció sospechosamente una oportunidad para salir en la foto. «Rex ha servido fielmente a esta comunidad durante 5 años», continuó, posando junto a la jaula de Rex mientras el fotógrafo tomaba fotos. «Es nuestro deber apoyar a nuestros animales de servicio jubilados». «¿Dónde estaba ese apoyo comunitario de durante los últimos 18 meses?» preguntó Tom en voz baja. El alcalde no le oyó o prefirió ignorar la pregunta. «Yo personalmente voy a donar $500 al fondo médico de Rex y pido a todos los empleados municipales que contribuyan con lo que puedan». El fotógrafo captó cada momento, y yo sabía que estaríamos en la portada del periódico de mañana. Una parte de mí estaba resentida por el teatro político, pero si ayudaba a Rex, me tragaría mi orgullo. El martes por la tarde, el GoFundMe había alcanzado los $3.2, pero las reacciones negativas se intensificaban. Alguien había abierto una página competidora llamada Help Human Heroes First, que recaudaba dinero para los veteranos sin hogar. Las discusiones en línea se pusieron feas, con ambas partes cuestionando las prioridades y el patriotismo de los demás. El punto de ruptura llegó durante la reunión del Consejo Municipal del martes por la noche. Jake me había convencido para que asistiera, argumentando que necesitábamos abordar la controversia de frente. La sala del consejo estaba abarrotada, solo había gente de pie, y se extendía hasta el pasillo. No había visto tanta participación de la comunidad desde el debate sobre el nuevo impuesto escolar. El concejal Hayes convocó un debate especial sobre las prioridades de asignación de recursos a la comunidad. Su implicación era clara. El dinero gastado en restos era dinero no gastado en necesidades humanas. «No pongo en duda la hoja de servicios de este perro», dijo Hayes desde el podio. «Pero tenemos un refugio para personas sin hogar que carece de fondos, un programa de apoyo a los veteranos que ha sido recortado 3 veces en 5 años, y las familias de esta comunidad que no pueden permitirse la atención médica básica. ¿Cómo justificamos el gasto de miles de dólares en un animal?» La sala estalló. La gente de ambos bandos gritaba y el alcalde Williams pedía orden. Vi a Jake levantarse en la última fila y se me encogió el corazón. Iba a hacer de esto algo personal. «¿Puedo dirigirme al consejo?», gritó Jake. La alcaldesa Williams parecía querer negarse, pero con toda la atención mediática no podía permitirse silenciar al joven al que Rex había salvado la vida. «Tiene 3 minutos», dijo. Jake se dirigió a la sala con paso firme. Hace 6 meses habría estado temblando, apenas capaz de hablar ante una multitud de este tamaño. La recuperación le había dado una fuerza que no sabía que poseía. «Me llamo Jake Mitchell. Hace 3 años tenía 19 años y tomaba las peores decisiones de mi vida. Consumía drogas, robaba a mi familia y mentía a todos los que se preocupaban por mí. La noche que Rex me encontró estaba en ese almacén porque debía dinero a gente peligrosa. Estaba allí para robar alambre de cobre para pagar una deuda de drogas». La habitación se quedó en silencio. Esta no era la versión aséptica de la historia que habíamos estado contando. Estaba inconsciente cuando ocurrió la explosión. Inhalación de humo, quemaduras químicas, probablemente habría muerto en otros 5 minutos. Pero Rex me encontró. No porque fuera inocente, no porque mereciera que me salvaran, sino porque para eso le habían entrenado. Para salvar vidas. Todas las vidas. Jake hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación.
El concejal Hayes tiene razón, tenemos problemas humanos en esta comunidad. Adicción, falta de vivienda, problemas de salud mental, lo sé porque he vivido con esos problemas. Pero Rex no me juzgó cuando me encontró. No comprobó mi solvencia ni mis antecedentes penales. Se limitó a hacer su trabajo. Su voz se hizo más fuerte. Llevo limpio 6 meses. Trabajo en el taller de coches de Henderson. Pago impuestos y hago de voluntario en el albergue para indigentes todos los fines de semana. Que Rex me salvara la vida me dio la oportunidad de convertirme en alguien a quien merece la pena salvar. Así que cuando la gente pregunta si debemos ayudar a los animales o a los humanos, creo que se equivocan de pregunta. A veces ayudar a los animales es ayudar a los humanos. Los aplausos empezaron despacio, pero fueron creciendo hasta que toda la sala se puso en pie. Incluso algunos de los partidarios del concejal Hayes aplaudían. Jake no había terminado. Pero esto es lo que realmente me molesta. Rex no sabe nada de esta controversia. No sabe que algunos creen que vale la pena salvarlo y otros no. Ahora mismo, está tirado en una jaula en la clínica del Dr. Hayes, probablemente preguntándose dónde está su compañero, probablemente esperando que el oficial Miller vuelva a por él, porque eso es lo que hacen los perros. Esperan, confían, nunca dejan de creer en la gente a la que quieren. Su voz se quebró ligeramente. Tal vez eso es lo que deberíamos aprender de Rex. Quizá en lugar de discutir sobre quién merece ayuda, deberíamos simplemente ayudar. Quizá en lugar de llevar la cuenta, deberíamos simplemente aparecer. Jake volvió a su asiento en completo silencio. Entonces habló el alcalde Williams. Propongo que la ciudad establezca un fondo de emergencia para animales de servicio jubilados con Rex como nuestro primer beneficiario. La ciudad contribuirá con $1 inmediatamente. La moción fue aprobada por unanimidad. El miércoles por la mañana, el GoFundMe había superado los $5. El Dr. Hayes llamó a las 7 a.m. para decir que Rex estaba lo suficientemente estable para la cirugía, pero había otra complicación. Los análisis de sangre habían revelado daños renales que requerirían tratamiento continuo. La cirugía le salvará la vida, Dr. Hayes, pero necesitará una dieta especial y medicación para el resto de su vida. Nos enfrentamos a varios cientos de dólares al mes en la atención continua. Tom, que apenas había dormido en 3 días, parecía derrotado. No puedo permitírmelo. Apenas puedo pagar mis propias facturas. Fue entonces cuando Jake tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Vivirá con nosotros, dijo Jake con sencillez. Mamá y yo cuidaremos de él. Empecé a protestar. Nuestro apartamento era pequeño, oficialmente no se permitían mascotas y teníamos nuestros propios problemas económicos. Mamá, me interrumpió Jake. Me salvaste la vida al no abandonarme nunca, ni siquiera cuando no lo merecía. Rex me salvó la vida haciendo su trabajo cuando definitivamente no me lo merecía. Ahora me toca a mí salvar a otra persona. Además, sonrió. Creo que Rex y yo nos entendemos. Los dos estamos intentando averiguar cómo volver a ser buenos chicos. Nos entendemos. Los dos estamos intentando averiguar cómo volver a ser buenos chicos. Mientras nos preparábamos para firmar los papeles que autorizaban la cirugía de Rex, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba Pine Valley Psychiatric Facility. Sra Mitchell, soy la Dra. Patricia Reeves del psiquiátrico Pine Valley. Tengo entendido que está cuidando a un pastor alemán llamado Rex. Se me heló la sangre. Sí, así es. Llamo porque uno de mis pacientes, el agente David Miller, ha estado siguiendo las noticias. Se puso muy nervioso cuando vio los informes y, bueno, ha desaparecido. Dejó las instalaciones en algún momento durante el cambio de turno nocturno. Miré a Jake y a Tom, que se habían puesto pálidos. ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? El agente Miller ingresó voluntariamente, así que técnicamente es libre de irse. Pero dado su estado mental y las circunstancias, nos preocupa su seguridad. ¿Ha intentado ponerse en contacto con usted o visitar la clínica? No, pero me detuve. A través de la ventana de la clínica, pude ver una camioneta maltrecha que entraba en el aparcamiento. Incluso desde la distancia, reconocí al hombre que iba al volante, demacrado, sin afeitar, con una camiseta arrugada del departamento de policía. Dr. Reeves, creo que acaba de llegar. El agente Miller permaneció sentado en su camioneta durante varios minutos.
con la mirada fija en la entrada de la clínica. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Incluso a través del parabrisas podía ver que estaba temblando. ¿Llamamos a la policía?, susurró Tom. «Es la policía», respondió Jake, o lo era. «Voy a llamar al doctor Reeves», le dije. Pero antes de que pudiera marcar, Miller abrió la puerta de su camioneta y salió ejecutado. Pasos lentos y deliberados, con los hombros encorvados por el peso de 18 meses de culpa y autorrecriminación. Cuando llegó a la puerta de la clínica, se detuvo con la mano en el picaporte, respirando hondo varias veces. El doctor Hayes apareció a mi lado. «¿Es el agente Miller?» «Sí. Han llamado del centro». Salió sin autorización. Dado su estado mental, no puedo permitir que un individuo inestable se acerque a mis pacientes o a mi personal. «Comprendo, doctor». La preocupación de Hayes, pero mirando a Miller por la ventana, no vi a un hombre peligroso. Vi a uno quebrado, juntando coraje para enfrentar las consecuencias de su peor decisión. «Déjame hablar con él primero», le dije. «Jake, quédate dentro». Salí mientras Miller entraba en la clínica. De cerca tenía un aspecto aún peor, 9 kilos por debajo de su peso y la mirada hundida de alguien que no había dormido bien en meses. Pero cuando me vio, se enderezó un poco, tratando de recuperar algo del porte profesional que antes llevaba con tanto orgullo. «Señora, soy David Miller. Creo que tiene a mi compañero». Su voz era ronca, apenas un susurro. Podía ver el esfuerzo que le costaba hablar. «Agente Miller, soy Sarah Mitchell. Hemos estado cuidando de Rex». Al oír el nombre de Rex, Miller perdió la compostura. Su rostro se contorsionó de dolor y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Cómo se encuentra? ¿Se va a poner bien?» «Está vivo, pero muy enfermo. Lo estamos preparando para una operación de urgencia». Miller cerró los ojos. «Esto es culpa mía. Todo. Ahora mismo, concentrémonos en conseguirle a Rex la ayuda que necesita. ¿Quiere verlo?» Los ojos de Miller se abrieron de golpe, entre esperanzados y aterrorizados. «Probablemente no quiera verme». Le abandoné. Le prometí que volvería y le dejé. Jake apareció en la puerta a pesar de mis instrucciones de permanecer dentro. «¿Oficial Miller?» Miller miró a Jake durante un largo momento, reconociéndolo lentamente. «Eres el chico del almacén. El que encontró Rex». «Sí, señor». «Jake Mitchell. ¿Estás? ¿Cómo estás, hijo?» «Estoy limpio, señor. Hace 6 meses. Estoy rehaciendo mi vida». Miller asintió, las lágrimas empezaban a fluir libremente. «Eso es bueno. Eso está muy bien». «Oficial Miller», dijo Jake con suavidad. «Rex necesita verte. Ha estado esperando. No sé si puedo». «Señor, con todo respeto, esto ya no se trata de lo que pueda manejar. Rex se está muriendo. Y se ha estado muriendo durante 18 meses. No solo por estar enfermo, sino por haber sido abandonado por la persona en la que más confiaba». Las palabras golpearon a Miller como golpes físicos, pero Jake no había terminado. «Sé algo sobre ser abandonado por la gente que se supone que te quiere. Sé lo que se siente cuando tu adicción se vuelve más importante que la gente que cuenta contigo. Y sé lo que se siente cuando te dan una segunda oportunidad que no mereces». Miller sollozaba ahora, grandes jadeos estremecedores que sacudían todo su cuerpo. Tom se adelantó y rodeó con un brazo los hombros de su hermano. «Dave, vamos. Vamos a ver a Rex». Formamos una pequeña procesión por la clínica. Hayes a la cabeza, seguido de Miller apoyado por Tom, luego Jake y yo. La zona de la perrera estaba en silencio, excepto por el zumbido del equipo médico y la respiración agitada de Rex. Rex estaba tumbado de lado, con una vía intravenosa en la pata delantera y una cánula de oxígeno cerca de la nariz. Parecía increíblemente pequeño y frágil, nada que ver con el poderoso perro policía de las fotos del periódico. Pero cuando Miller apareció en su campo visual ocurrió algo milagroso. Rex levantó la cabeza, no con rapidez ni con el vigor de antes, pero sí con un reconocimiento inconfundible. Su cola se movió, apenas un aleteo, pero movimiento al fin y al cabo. Y emitió un sonido que nunca olvidaré. Un quejido suave que consiguió transmitir 18 meses de confusión, dolor y amor inquebrantable a la vez. Miller se arrodilló junto a la perrera y, atravesando los barrotes, tocó la cabeza de Rex con dedos temblorosos. «Lo siento», susurró. «Dios, Rex,
Lo siento mucho. Nunca debí abandonarte. Te mereces algo mejor. Te mereces algo mucho mejor. Rex se esforzó por levantar la cabeza, intentando lamer la mano de Miller a través de los barrotes de la perrera. Incluso moribundo, incluso después de 18 meses de abandono, su primer instinto fue consolar a su compañero. «Te perdona», dijo Jake en voz baja. «Los perros no guardan rencor, solo aman». El doctor Hayes se aclaró la garganta. «Agente Miller, necesito preguntarle por el historial médico de Rex. ¿Alguna lesión previa, medicación, necesidades dietéticas específicas?» Miller se secó los ojos y trató de concentrarse. Le operaron de la cadera izquierda hace 2 años. Se rompió un músculo durante una persecución. No toma medicación. Siempre ha comido croquetas estándar para perros de trabajo, ricas en proteínas. Es alérgico al maíz. Eso ayuda. ¿Qué hay de los desencadenantes del comportamiento? Respuestas al estrés. Las tormentas lo ponen ansioso, desde el incendio del almacén. Los ruidos fuertes también. Duerme mejor con ruido de fondo. Solía dejar la radio a bajo volumen. Miller hizo una pausa. Le gusta la música clásica. Le tranquiliza. A medida que Miller hablaba, su voz se hacía más firme. Eran hechos que conocía, responsabilidades que podía asumir. Por primera vez desde su llegada, parecía el oficial competente que había sido. «Doctor Hayes», dije. «El oficial Miller debería estar aquí para la operación». El doctor Hayes parecía inseguro. «No estoy seguro de que sea aconsejable, dado». «¿En vista de qué?», interrumpió Miller, recuperando parte de su antigua autoridad. «Sé que metí la pata, sé que le he defraudado. Pero Rex sigue siendo mi compañero y no volveré a abandonarlo. Han llamado del centro para buscarte», dije con amabilidad. «Están preocupados». Miller enderezó los hombros. «Llamaré al doctor Reeves. Volveré después de la operación. Pero ahora mismo Rex necesita que esté aquí. Y voy a estar aquí». Tom miró a su hermano con algo parecido al orgullo. «Dave, ¿estás seguro de que puedes con esto?» «No lo sé», admitió Miller. «Pero huir no ayudó a nadie. Seguro que no ayudó a Rex». El doctor Hayes consultó su reloj. «La cirugía está programada para las 10 a.m. Son 20 minutos. Oficial Miller, si se queda, lo necesito calmado y concentrado. Rex captará su estado emocional». Miller asintió y se volvió hacia Rex, hablándole en el tono bajo y confiado que antes utilizaba para dar órdenes. «Tranquilo, muchacho, te vas a poner bien. El doctor Hayes te va a curar y cuando despiertes estaré aquí mismo. Te lo prometo». La respiración de Rex pareció calmarse ante el familiar sonido de la voz de su compañero. «Ese es mi buen chico», continuó Miller. «Siempre tan buen chico». Mientras se preparaban para llevar a Rex al quirófano, Miller se puso de pie y miró a nuestro pequeño grupo. «Quiero daros las gracias a todos. Hicisteis lo que yo debería haber hecho. Aparecieron cuando Rex necesitaba a alguien». Su voz se quebró ligeramente. «Fuisteis mejores compañeros para él que yo». «Oficial Miller», dijo Jake. «Lo importante es que estás aquí ahora. A Rex no le importa el ayer. Los perros viven el momento presente». Miller miró a Jake con nueva comprensión. «Eres sabio para ser tan joven. La recuperación te enseña cosas», contestó Jake, «como que cada día es una oportunidad para elegir de forma diferente». Cuando Rex desapareció detrás de las puertas de la sala de operaciones, Miller se hundió en una silla de la sala de espera, permitiendo por fin que se manifestara todo el peso de su agotamiento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora esperamos», le dije. «Y esperamos, y confiamos en que a veces el amor es realmente suficiente para una segunda oportunidad». La operación duró 4 horas. 4 horas en las que Miller se paseaba por la sala de espera como un animal enjaulado, Tom llamaba por teléfono al trabajo, Jake investigaba los protocolos de recuperación del pastor alemán en su teléfono y yo intentaba mantener la calma mientras luchaba contra mi propia ansiedad. Hayes salió a las 2:15, todavía con la bata de quirófano, con aspecto agotado pero cautelosamente optimista. La operación fue bien. Reparamos la hemorragia interna y extrajimos varios objetos extraños de su estómago, trozos de metal y plástico que había estado comiendo por desesperación.
Sus riñones están dañados, pero funcionan. La herida de la cadera estaba infectada, pero la hemos limpiado a fondo. Miller se levantó tan rápido que volcó la silla. ¿Sobrevivirá? Las próximas 24 horas son críticas. ¿Sobrevivirá? Las próximas 24 horas son críticas. Está débil, y siempre hay riesgos con la anestesia en perros de su edad y condición. Pero Rex es un luchador. Su ritmo cardíaco y la respiración son estables. ¿Puedo verlo? El Dr. Hayes dudó. Todavía está inconsciente. No estará completamente despierto hasta dentro de varias horas. No me importa. Solo necesito sentarme con él. Algo en la voz de Miller debió de convencer al Dr. Hayes, porque asintió. 10 minutos, y tienes que mantener la calma. Percibirá tu estado emocional incluso estando inconsciente. Miller siguió al Dr. Hayes a la sala de recuperación y nos dejó a los demás en la sala de espera. Tom se desplomó en su silla. Parecía haber envejecido 5 años en los últimos 3 días. Debería haber hecho más, dijo por 10ª vez. Debería haberme dado cuenta de lo mal que lo estaba pasando. Jake levantó la vista del teléfono. Tom, no puedes cuidar de alguien si no sabes cómo hacerlo. Mi madre intentó durante años ayudarme a desintoxicarme. Pero yo tenía que quererlo primero. Esto es diferente. Rex no eligió ser abandonado. No, pero golpearte a ti mismo no va a ayudarlo ahora. Lo que importa es lo que hagamos en el futuro. Vi a Jake aconsejar a Tom con una paciencia y sabiduría que aún me sorprenden. Hace 6 meses, Jake apenas podía cuidar de sí mismo. Ahora estaba ofreciendo consuelo a un hombre adulto que se ahogaba en la culpa. La recuperación le había enseñado que ayudar a los demás era parte de curarse uno mismo. Miller regresó 20 minutos más tarde, más de los 10 minutos prometidos, pero al parecer ladrá. Hayes había decidido no hacer cumplir el límite de... ¿Cómo está?, le pregunté. Durmiendo. Pero su respiración es más fuerte. La voz de Miller también estaba más firme. El doctor Hayes dice que la idea de la música clásica fue buena. Tienen a Mozart tocando suavemente en la sala de recuperación. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi supervisor en el hospital. Había llamado para decir que estaba enferma para mi turno de esta noche, algo que nunca había hecho excepto cuando Jake estaba en crisis. Debería irme a casa, revisar las cosas. Quizá dormir unas horas. La voz de Miller me detuvo en la puerta. Nunca podré devolverte lo que has hecho. Salvaste a Rex cuando yo no podía salvarme. Todos salvamos a Rex, respondí. Incluida tú. Apareciste cuando más importaba. Jake y yo volvimos a casa en un cómodo silencio. No fue hasta que llegamos al complejo de apartamentos que Jake habló. Mamá, quiero preguntarte algo y necesito que seas sincera. Se me hizo un nudo en el estómago. De acuerdo. Cuando me drogaba, cuando te robaba, te mentía y te hacía la vida imposible, ¿por qué no me abandonaste? Aparqué el coche y me volví para mirar a mi hijo. ¿Me abandonaste? Aparqué el coche y me giré para mirar a mi hijo. Porque eres mi hijo. Porque debajo de toda la adicción y las malas decisiones, aún podía ver al niño que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. Porque el amor no se acaba porque alguien se pierda. Jake asintió lentamente. Eso es lo que Rex siente por el agente Miller, ¿verdad? Por eso nunca dejó de esperar. Eso creo, sí. Y por eso Miller está tan destrozado por eso. Porque se rindió consigo mismo. Pero Rex nunca se rindió con él. Estuvimos sentados en el coche unos minutos más, procesando el peso emocional del día. Finalmente, Jake habló de nuevo. El coche durante unos minutos más, procesando el peso emocional del día. Finalmente, Jake volvió a hablar. Quiero adoptar a Rex. Si el oficial Miller no puede cuidarlo, quiero hacerlo oficial. Jake, es una gran responsabilidad. Rex va a necesitar cuidados médicos continuos, dieta especial, probablemente medicación para el resto de su vida. Lo sé, pero mamá, por primera vez en años, siento que tengo algo importante que hacer. No solo mantenerme limpia por mí, sino por él. Necesita a alguien de confianza, alguien que entienda lo que es estar abandonado. Miré a mi hijo, le miré de verdad. El joven de ojos hundidos y desesperado que había estado a punto de morir en aquel almacén hacía 3 años había desaparecido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía, seguro de sí mismo, decidido, pensando en las necesidades de los demás, antes que en las suyas propias.
Hablaremos con el oficial Miller, le dije. A ver qué quiere hacer. Gracias, mamá, por todo. Por no abandonarme nunca. Por ayudar a Rex. Por enseñarme lo que es ser una buena persona. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. El doctor Hayes llamó a las 7 de la mañana para informar de que Rex se había despertado durante la noche y mostraba una notable mejoría. Está recuperando el apetito, está alerta y receptivo, y sus signos vitales son fuertes. Nunca había visto una recuperación tan rápida, especialmente en un perro de su edad y estado. Jake y yo llegamos a la clínica y encontramos a Miller ya allí, sentado en el suelo junto a la perrera de Rex. Rex estaba sentado, todavía débil pero inequívocamente alerta. Cuando nos vio, movió la cola, lenta pero definitivamente. «Mira quién está mejor», dijo Miller, y por primera vez desde que lo conocí, sonreía. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. «Desde las 5 de la mañana». La doctora Hayes me dejó entrar temprano. Rex tuvo una pesadilla sobre las 4:3, gimoteando, moviendo las piernas como si estuviera corriendo. Pero cuando empecé a hablarle, se calmó. Jake se arrodilló junto a Miller. «Hola, Rex. Nos has dado un buen susto». Rex miró de Jake a Miller y viceversa, como si intentara comprender la relación entre estos dos humanos que claramente se preocupaban por él. La doctora Hayes se unió a nosotros, con un portapapeles y una expresión que no pude leer. «Tengo que hablar de los cuidados que necesita Rex», dijo. «La buena noticia es que se recuperará totalmente. La mala noticia es que necesitará una rutina muy específica para el resto de su vida. Dieta especial, medicación diaria, ejercicio regular pero nada demasiado extenuante. Y, lo más importante, necesita estabilidad. No más cambios, no más abandono». A Miller se le cayó la cara de vergüenza. «No puedo. No estoy en condiciones de proporcionarle ese tipo de estabilidad. Hoy vuelvo a Pine Valley, y no sé cuándo estaré preparado para la responsabilidad de cuidar de él». «Agente Miller», dijo Jake con cuidado. «¿Y si Rex no tuviera que elegir entre tenerte a ti en su vida y tener estabilidad?» Miller parecía desconcertado. «¿Qué quieres decir? ¿Y si viviera con nosotros, pero usted formara parte de su rutina? ¿Qué pasaría si lo visitaras con regularidad, lo sacaras a pasear cuando pudieras, pero nosotros nos ocupáramos de los cuidados cotidianos?» A Miller se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Harías eso? ¿Después de todo lo que le he hecho pasar?» «Rex te quiere», dije con sencillez. «Castigarte no le ayudará a curarse. Pero tampoco lo hará fingir que los últimos 18 meses no ocurrieron. Tal vez la respuesta no es elegir entre la vieja vida y una nueva vida. Tal vez sea construir juntos algo diferente». El doctor Hayes estaba asintiendo con aprobación. «Custodia compartida, esencialmente. Rex consigue la estabilidad que necesita. El oficial Miller permanece conectado a su compañero y todos comparten la responsabilidad». «Hay algo más», dijo Jake. «El GoFundMe recaudó más de $6. Después de la cirugía y la atención inmediata de Rex, queda suficiente para crear un fondo para sus necesidades médicas continuas. Y algunas personas han pedido contribuir mensualmente para ayudar con su cuidado». Miller mira a Jake con asombro. «¿La gente quiere ayudar a pagar sus cuidados? ¿Gente que ni siquiera le conoce?» «Agente Miller, Rex ha salvado muchas vidas en esta comunidad. La gente lo recuerda. Y después de ver lo que le pasó, quieren asegurarse de que nunca le ocurra a otro animal de servicio jubilado». Tom, que había estado escuchando en silencio, tomó la palabra. «Dave, creo que deberías considerarlo. No estás preparado para cuidar de Rex a tiempo completo, pero eso no significa que tengas que perderlo para siempre». Miller miró a Rex, que observaba la conversación con ojos inteligentes, como si entendiera cada palabra. «¿Qué te parece, muchacho? ¿Quieres vivir con Jake y Sarah? Podría visitarte, sacarte a pasear, tal vez incluso llevarte a pescar cuando me ponga mejor». La cola de Rex se movió más deprisa y emitió un suave guau, el primer sonido que emitía desde la operación. El doctor Hayes sonrió. «Creo que eso es un sí», pero cuando nos disponíamos a ultimar los preparativos, el doctor Hayes me apartó. «Sarah, hay algo más». Durante la operación, encontré pruebas de que Rex no solo estaba descuidado. Fue envenenado. Había rastros de anticongelante en su sistema junto con otras sustancias tóxicas. Esto no fue solo abandono.
Alguien estaba tratando de hacerle daño. Se me heló la sangre. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero lo he denunciado a la policía. Querrán investigar la propiedad donde lo encontraron. Volví a mirar a Tom, que se reía mientras Rex intentaba lamerle la cara a través de los barrotes de la perrera. ¿Podría Tom haber estado envenenando deliberadamente a Rex mientras fingía cuidar de él? La idea parecía imposible, pero había aprendido que la gente era capaz de hacer cosas terribles cuando se sentía consumida por la culpa y la vergüenza. «Doctor Hayes», dije en voz baja, «¿qué pasa si descubrimos quién lo hizo?» «Eso depende de lo que revele la investigación», respondió. «Pero Sarah, Rex está a salvo ahora. Eso es lo que más importa». Mientras veía a Miller rascar suavemente a Rex detrás de las orejas mientras Jake planeaba su nueva vida, me di cuenta de que a veces las victorias más importantes no tienen que ver con la justicia o el castigo. A veces se trata simplemente de que el amor vence al abandono, la esperanza a la desesperación y las segundas oportunidades a los errores del pasado. Pero en el fondo de mi mente persistía una pregunta persistente. ¿Quién había intentado matar a Rex y por qué? 6 meses después, estaba en la cocina mirando por la ventana cómo Rex y Jake jugaban a buscar a su perro en nuestro pequeño jardín. Rex se movía con cuidadosa precisión, todavía con la cadera izquierda ligeramente debilitada, pero fuerte y alerta. Su pelaje había vuelto a ser espeso y brillante, y aquellos ojos ámbar tenían el brillo que yo solo había visto en las viejas fotografías de su época de policía. Jake lanzó la pelota de tenis con moderación. El doctor Hayes nos había advertido sobre el sobreesfuerzo, pero Rex necesitaba estimulación mental tanto como ejercicio físico. Cada mañana y cada tarde tenían su rutina, 15 minutos de juego suave, seguidos de órdenes básicas para mantener el entrenamiento de Rex a punto. «Siéntate, Rex. Buen chico. Quieto». La voz de Jake tenía la misma autoridad tranquila que Miller utilizaba durante sus visitas quincenales. «Bien, libre». Rex trotó para recuperar su pelota, moviendo la cola con digno placer. A los 9 años, se había ganado el derecho a disfrutar de juegos sencillos sin la presión de decisiones de vida o muerte. El camión de Miller entró en nuestro aparcamiento justo a la hora prevista, los martes y sábados a las 4 de la tarde, la rutina que habíamos establecido tras su liberación de Pine Valley hacía 3 meses. Las orejas de Rex se agudizaron al oír el familiar sonido del motor, y miró hacia la puerta principal con paciente expectación. «Miller está aquí», gritó Jake al entrar con Rex. «Vamos, muchacho. Es hora de pasear con tu padre». Habíamos empezado a llamar a Miller el padre de Rex hacía unos 2 meses, cuando quedó claro que Rex había aceptado sin problemas el nuevo arreglo. Jake era su compañero diario. Yo era su cuidador, pero Miller seguía siendo su compañero. Algunos lazos no podían romperse, ni siquiera con 18 meses de separación. Miller llamó suavemente a la puerta antes de entrar, otra parte de nuestra rutina. Parecía más sano de lo que nunca le había visto. Bien afeitado, con 10 kilos más de peso, y la postura segura de alguien que ha hecho el duro trabajo de enfrentarse a sus demonios. «Hola, Rex», dijo Miller, arrodillándose para el saludo entusiasta que nunca pasa de moda. Todo el cuerpo de Rex se agitó de alegría, pero mantuvo la disciplina de su entrenamiento. Nada de saltos ni de muestras desmesuradas de excitación, solo amor puro y paciente. «¿Qué tal la terapia de hoy?», preguntó Jake mientras Miller le ponía la correa a Rex. «Bien. El Dr. Reeves dice que estoy listo para volver a buscar trabajo». «Nada en las fuerzas del orden, el Dr. Reeves dice que estoy listo para empezar a buscar trabajo de nuevo». «Nada en las fuerzas del orden. No estoy listo para eso. Pero tal vez seguridad o trabajo de entrenamiento con otros caninos retirados». «Eso sería perfecto», dije. «Podrías ayudar a otros perros como Rex». A Miller se le iluminó la cara con algo que pocas veces había visto en él: auténtico entusiasmo por el futuro. «Hay una organización sin ánimo de lucro en Columbus, Retired Service Animals Rehabilitation. Quieren a alguien con experiencia policial para ayudar con los programas de transición». «¿Significaría eso mudarse?», preguntó Jake, tratando de mantener un tono de voz informal. Miller captó la preocupación de inmediato. «No, hijo. No me voy a ningún sitio. Rex está aquí. Mi familia está aquí. Me desplazaría si fuera necesario, pero creo que puedo convencerles de que me dejen trabajar a distancia la mayor parte del tiempo». La investigación sobre el envenenamiento de Rex había concluido hacía 2 meses con resultados que sorprendieron a todos. La contaminación no había sido deliberada.
La propiedad de Tom estaba junto a un vertedero ilegal donde un taller de reparación de automóviles había estado tirando anticongelante y otros productos químicos. La escorrentía había contaminado las aguas subterráneas, envenenando lentamente a los restos durante meses de beber de los charcos y comer hierba en la zona afectada. Tom había sido absuelto de cualquier delito, pero la culpa seguía pesando sobre él. Había empezado a trabajar como voluntario en el refugio de animales todos los fines de semana, y había financiado la limpieza de toda su propiedad. A veces la curación requiere acción, no solo perdón. Deberíamos irnos, dijo Miller consultando su reloj. A Rex le gusta que sus paseos duren exactamente 45 minutos, y Mrs. Patterson espera que pasemos por allí. La señora Patterson tenía 82 años y vivía sola a 3 manzanas de distancia. Había sido uno de los mayores apoyos de Rex durante su recuperación, donando dinero y compartiendo su historia con todos los que conocía. Ahora esperaba con ilusión las visitas semanales de Miller y Rex parecía entender que ella necesitaba su compañía tanto como ella disfrutaba dándole golosinas. «Dile a la señora Patterson que mañana le traeré los brownies», llamé mientras se dirigían a la salida. Jake se acomodó en su sillón favorito con un libro, otra muestra de lo mucho que había cambiado su vida. Hace 6 meses no podía estarse quieto ni 10 minutos. Ahora leía vorazmente de todo, desde manuales de adiestramiento canino hasta libros de filosofía recomendados por su padrino. «Mamá», dijo sin levantar la vista de su lectura, «he estado pensando en algo». «¿En qué?» La idea de Miller sobre la organización sin ánimo de lucro para animales de servicio jubilados. «¿Y si creamos algo así aquí? No solo para perros policía, sino para todos los animales de trabajo, perros militares, animales de terapia, incluso animales de granja que hayan cumplido su función». Me senté frente a él, intrigado. «Es una gran empresa». «Lo sé, pero ya contamos con la red de recaudación de fondos de Rex. El Dr. Hayes probablemente nos ayudaría con la parte médica. Miller podría encargarse del adiestramiento y la colocación. La empresa de construcción de Tom podría construir unas instalaciones adecuadas». «¿Y tú qué harías?» Jake sonrió. «Yo sería la prueba de que a veces salvar a un animal también salva a un ser humano». Habíamos tenido variaciones de esta conversación antes, pero cada vez las ideas de Jake eran más detalladas, más reflexivas. La recuperación le había dado enfoque y propósito, pero Rex le había dado una misión. «¿Has hablado con Miller sobre esto?» «Un poco. Está interesado, pero primero quiere asegurarse de que está lo bastante estable. El Dr. Reeves cree que podría ser parte de su terapia, ayudar a otros veteranos que están luchando con la transición». Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi supervisor en el hospital. Me habían ofrecido un ascenso en a enfermera jefe del servicio de urgencias. Más responsabilidad, mejor sueldo y un horario flexible que se adaptaría a nuestra nueva vida con Rex. «Jake, me han ascendido». Levantó la vista de su libro con una enorme sonrisa. «Mamá, es increíble. Te lo mereces. Significa que tendremos más seguridad económica. Tal vez lo suficiente para considerar realmente tu idea sin ánimo de lucro. O quizá lo suficiente para que te tomes esas vacaciones de las que llevas hablando 5 años». Me eché a reír. «¿Qué vacaciones?» «Exacto. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?» Antes de que pudiera contestar, oímos a Rex ladrar fuera, no un ladrido de alarma, sino su excitado ladrido de saludo. A través de la ventana, vi al alcalde Williams acercándose a Miller y Rex por la acera. «Oh, no», murmuró Jake. «Aquí viene otra oportunidad de foto». Pero cuando volvieron de su paseo, Miller estaba realmente emocionado. «El ayuntamiento ha aprobado la financiación del monumento a los animales de servicio», anunció. «Quieren colocarlo en Riverside Park, con una placa en honor a todos los animales que han servido a la comunidad». «Es maravilloso», dije. «Rex debería ser el primer nombre de la placa». «En realidad», dijo Miller, un poco avergonzado, «quieren que Rex asista a la ceremonia de inauguración como invitado de honor». Jake se echó a reír. «Rex va a odiar toda esa atención». «No, no lo odiará», replicó Miller. «Rex fue entrenado para actos públicos. Le encantará volver a tener un trabajo que hacer, aunque solo sea quedarse quieto y parecer digno.
Como si hubiera entendido la conversación, Rex se acercó a Miller y se sentó en perfecta posición de descanso, con la espalda recta, la cabeza alta y la mirada al frente. Incluso en nuestro salón, mantenía el porte de un profesional. Presume, dijo Jake cariñosamente. Esa noche, después de que Miller se fuera a casa y Rex se instalara en su cama junto a la de Jake, otra rutina que se había desarrollado de forma natural, me encontré reflexionando sobre lo mucho que habían cambiado nuestras vidas. Hace 6 meses, Jake estaba luchando con una recuperación temprana. Yo trabajaba 2 turnos para llegar a fin de mes y un perro heroico moría solo y abandonado. Esta noche, Jake estaba leyendo filosofía y planeando una organización sin ánimo de lucro. Yo había ascendido en estabilidad financiera, y Rex dormía plácidamente en un hogar donde era amado y valorado. «¿Mamá?» La voz de Jake llegó desde su dormitorio. «Y valorado». «¿Mamá?» La voz de Jake llegó desde su dormitorio. «¿Sí? ¿Recuerdas lo que dijiste la primera noche sobre cómo el Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos?» «Lo recuerdo. Creo que lo dijiste al revés. Creo que el Señor ayuda a los que ayudan a los demás». Sonreí en la oscuridad. A mi abuela le habría encantado esa interpretación. A la mañana siguiente recibimos una visita inesperada. Ladra. Reeves, de Pine Valley, estaba en nuestra puerta con un pequeño paquete envuelto. «Espero que no le importe que haya venido», dijo. «Quería agradecerle lo que ha hecho por David y darle algo a Rex». Me entregó el paquete. Dentro había una nueva etiqueta para el collar, grabada por un profesional. Decía Rex, Hero, Survivor, Home. David la mandó a hacer, me explicó Ladra. Reeves. Quería que Rex tuviera algo que honrara todas las fases de su vida. Llamé a Rex, que vino inmediatamente y se sentó pacientemente mientras le ponía la nueva etiqueta en el collar. Tintineó suavemente con las placas que ya tenía, con la del perro de Jake y, si se encontraba, con la de Sarah, creando un suave tintineo que parecía anunciar su satisfacción. «Hay algo más», continuó el Dr. Reeves. «Los progresos de David han sido notables, pero lo que realmente le ha ayudado a curarse es tener un propósito más allá de sí mismo. Cuidar de Rex, planificar el futuro, ayudar a otros veteranos. Eso le ha dado motivos para mantenerse sano». «La recuperación funciona así», dijo Jake, uniéndose a nosotros. «Cuando solo te mantienes limpio por ti mismo, es más difícil. Pero cuando alguien más cuenta contigo, exactamente. Por eso quería preguntarte si considerarías compartir tu historia más ampliamente. Tengo colegas que trabajan con otros veteranos a los que les vendría bien oír hablar de segundas oportunidades y redención». Mientras hablábamos, Rex yacía a nuestros pies, levantando de vez en cuando la cabeza para ver cómo estábamos. Su simple presencia nos recordaba que el amor paciente, leal e inquebrantable, puede sobrevivir a casi todo. «Dr. Reeves», dije finalmente, «creo que a Rex le gustaría. Siempre le gustó tener un trabajo que hacer». Esa misma tarde, mientras veía a Rex enseñar a un grupo de niños del vecindario el comportamiento adecuado de un perro, Jake supervisando mientras Rex demostraba unos modales perfectos, me di cuenta de que mi abuela había tenido razón en muchas cosas. El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero quizá lo más importante es que ayuda a los que se niegan a dejar que los demás se ayuden solos. A veces, el mayor regalo que podemos hacer a alguien no es resolver sus problemas, sino aparecer constantemente mientras ellos resuelven sus propios problemas. Jake tenía que elegir la recuperación por sí mismo, pero necesitaba saber que yo no le abandonaría durante el proceso. Rex tenía que elegir la recuperación por sí mismo, pero necesitaba saber que yo no le abandonaría durante el proceso. Rex había necesitado curarse física y emocionalmente, pero había necesitado saber que su manada era permanente, y Miller había necesitado enfrentarse a sus demonios y reconstruir su vida, pero había necesitado saber que sus errores no le habían costado todo lo que amaba. Mientras Rex realizaba una bajada perfecta para su público de niños impresionados, vi lo que mi abuela habría llamado gracia en acción, el simple milagro de las cosas rotas que se recomponen a través de la paciencia, la consistencia y el amor que se niega a rendirse. «Buen chico, Rex», dijo Jake mientras los niños aplaudían. «Siempre tan buen chico». La cola de Rex se movió una vez, un digno reconocimiento de los elogios de su manada. En sus ojos ámbar vi satisfacción, determinación y la tranquila confianza de un animal que por fin comprendía que estaba en casa para quedarse.
A veces, la felicidad más profunda no proviene de nuestras propias victorias, sino de ser testigos del triunfo de la lealtad sobre el abandono, de la esperanza sobre la desesperación. La historia de Rex nos recuerda que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, ni para un héroe olvidado, ni para un joven luchador, ni para un veterano destrozado que carga con una culpa imposible. En un mundo que a menudo se siente dividido y cínico, esta historia de toda una comunidad que se une en torno a un leal pastor alemán demuestra que la bondad sigue siendo importante, que dar la cara por los demás transforma nuestros propios corazones y que los lazos que forjamos a través del servicio y el sacrificio pueden sobrevivir incluso a nuestros peores fracasos. Para aquellos de nosotros que hemos vivido lo suficiente como para comprender tanto la pérdida profunda como la gracia inesperada, el viaje de Rex habla de una verdad que nos hemos ganado el derecho a creer, que el amor, la paciencia y el valor de volver a intentarlo pueden curar heridas que creíamos permanentes. Ya se trate de un nieto que lucha contra la adicción, de un vecino que se enfrenta a la soledad o de nuestra propia batalla contra el arrepentimiento, esta historia susurra lo que nuestros corazones necesitan oír. La redención siempre es posible cuando alguien se niega a rendirse. ¿Qué lazo roto en tu propia vida puede tener aún el poder de sanar? ¿Has experimentado alguna vez la alegría de ser testigo de la segunda oportunidad de otra persona? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy.